Y ya está con nosotros y nos da mucho gusto recibir en este programa vía Zoom al doctor Julián Atilano. Él es investigador del programa universitario sobre democracia, justicia y sociedad de la querida Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a orientar un poco acerca de lo que está ocurriendo justamente en estas campañas de desprestigio. El doctor Julián Atilano es doctor en sociología por el Colegio de México, es maestro en ciencias sociales por la Flaxo en su capítulo México y también licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios diplomados en estudios latinoamericanos también por la Universidad Latinoamericana y nos da mucho gusto saludar al doctor Julián Atilano. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz año. Un gusto, como siempre, estar en contralínea y, por supuesto, coincidir contigo. Feliz año, doctor. También es un gusto saludarlo aquí en este espacio, sobre todo retomando ya el contacto que tenemos siempre con el programa universitario, con sus cursos. Nos va a hablar un poco más adelante de estos cursos, pero queremos aprovechar justamente lo que ha venido ocurriendo a últimas fechas, estas campañas de desprestigio o guerra sucia que se ha ido acelerando poco a poco conforme digamos, nos acercamos hacia esta fecha en la cual estamos convocados las ciudadanas y ciudadanos a emitir nuestro voto, no solo para la próxima presidenta de la República, sino también, por supuesto, para otros cargos de elección popular. Y vemos cómo se ha venido acelerando todo. En diciembre, Mario Delgado, el líder de Movimiento Regeneración Nacional, ya daba cuenta de cómo se han creado páginas electrónicas para desprestigiar a la doctora Claudia Sheinbaum. Luego vimos en las primeras horas de enero esta nueva campaña donde se advertía un supuesto gasolinazo. Luego vino el tema de la central nuclear de Laguna Verde, ¿no? Ahí circulando un video falso. En fin, varios temas, varios momentos en estas campañas de desprestigio. La propia conformación del equipo mediático de Xóchitl Gálvez nos habla que va por ahí, o sea, están reciclando a todos sus cerebros de las guerras sucias pasadas. ¿Cómo se observa desde el ámbito investigativo, desde este análisis pues más profundo quizá de lo que nosotros podemos percibir, este aceleramiento de la guerra sucia? Pues mira, Nancy, haces un panorama muy claro, muy concreto. Eres una profesional en el tema, conoces muy bien cómo operan este tipo de campañas y sabemos que históricamente, previo a los procesos electorales, surgen y se activan este tipo de mecanismos y campañas de desinformación. Pero aquí hay un elemento fundamental y esto también es parte de la propia dinámica de comunicación. Los ejemplos que acabas de dar prácticamente se dan en el periodo de vacaciones. ¿Qué sucede en el periodo de vacaciones? Sobre todo a fin de año y principios de año, que probablemente es de los momentos menos activos en términos de la generación de contenidos mediáticos de noticias. Al tener una ausencia de noticias, de una agenda que esté presente en los medios de comunicación, es cuando se activan este tipo de campañas de desinformación. El claro ejemplo fue el gasolinazo, un tema que ha sido muy sensible para los mexicanos, para todas y todos en el pueblo de México. Recordemos aquel 2017 en donde se dio realmente el último gran gasolinazo que pues llevó a que la candidatura y las preferencias de Peña Nieto bajaran casi a menos de 10%, 7%, algunas encuestas marcaban justo, porque sí hay un golpe sensible al bolsillo de las personas cuando hay gasolinazos. Entonces, esta idea del gasolinazo suele estar vinculada a los primeros días del año. En ese sentido, se impulsa, se activa esta campaña. No, fue una noticia falsa, como ya sabemos, incluso varias personas documentaron y mostraron fotografías del precio de la gasolina en distintas partes del país y era totalmente una mentira, una noticia falsa que el precio de la gasolina estuviera a 30 pesos. En suma, lo que quiero decir es que en periodos de vacaciones y sobre todo en el periodo de sembrina es cuando se activa
este tipo de noticias falsas. Lo mismo sucede, Nancy, en los fines de semana. Es algo que vimos y que hemos visto en todo este sexenio. Los fines de semana, justo como no existen las mañaneras y son estas conferencias del presidente las que sirven para atacar y contrarrestar este tipo de noticias falsas, es cuando se vuelven a activar este tipo de campañas de desinformación. Mencionaste tú lo de Laguna Verde, mencionaste lo del gasolinazo. También hay que recordar el tema de Pajés, de esta pues periodista, podríamos decirle de esa manera, y esta lamentable portada que hizo vinculando pues prácticamente a este grupo nazista con Claudia Sheinbaum, o también todos estos desplegados que hemos visto a nivel de noticias de opinión y columnas principalmente de opinión que han estado desprestigiando también al actual gobierno. Y ojo, esto es muy distinto a la libertad de expresión. Esto es muy distinto a la posibilidad de cualquier persona de dar su punto de vista. Es una campaña de desinformación que está emergiendo y que se está activando y que justo pues está vinculada obviamente al tema electoral y que va a ir escalando en los próximos meses, lo cual también nos habla de una ausencia de un proyecto político de uno de estos dos grupos que están enfrentándose. En este caso podríamos decir el de Xochitl Gálvez, que ante la ausencia de un programa político pues están haciendo este tipo de despliegues. Y por tanto se esperaría que en los siguientes meses, pues esto, digamos, se profundice o se recrudezca, ¿no? Porque finalmente, pues a ellos no les importa estar diseminando mentiras. La propia Xochitl Gálvez emitió un mensaje diciendo que hay gasolinazos en el país cuando claramente, pues ya la propia realidad los ha desmentido y no les importa. O sea, pareciera que para ellos su palabra pues no vale, o sea, en todo esto que estamos viendo y lo que hemos visto a lo largo de los años, porque esto tampoco es nuevo, pues no les importa recurrir a abiertas noticias falsas. Mira, lo que ellos hacen, estas campañas de desinformación de fondo traen estos siguientes elementos que voy a mencionar. Uno de ellos es algo que se conoce en la academia como el sesgo de confirmación. Y es aquella situación cuando una persona, en este caso alguien que eh, está en total desacuerdo con la 4T o con López Obrador, va a creer absolutamente todo lo que sea crítica hacia el gobierno, pero ojo, aunque sean mentiras. En ese sentido, lo que como bien documentas hace Xochitl Gálvez diciendo que el precio de la gasolina está en 30 pesos, aunque en los hechos, en la realidad esto no sucede, pues hay personas que de verdad lo creen, porque creen lo que dice en este caso, pues su referente de información, que es Xochitl Gálvez. En ese sentido, se confirma, por eso es la idea del sesgo de confirmación, se confirman ideas preconcebidas que no van más allá muchas veces de prejuicios. Y por otro lado también está lo que se ha llamado como las cámaras de eco y que justo muchas veces las personas tienden a vincularse con personas que piensan de la misma forma que uno y no escuchan otro tipo de comentarios, otro tipo de opiniones y entonces en esta metáfora de una cámara están adentro de esta cámara y no escuchan otras opiniones. Sin embargo, la realidad muchas veces es más fuerte, es más importante. Si de verdad hubiese estado este gasolinazo, da igual lo que tú digas, lo que yo diga, lo que diga Xochitl Gálvez. El día de mañana, absolutamente un sector amplio de la población que usa gasolina para distintas cosas y formas en su vida cotidiana, en el empleo, en la industria, pues estaría manifestando y la aprobación del propio presidente pues empezaría a estar minándose. Lo mismo que de la candidata Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por un lado vemos estas ideas preconcebidas de un sector de la población, pero por otro lado vemos que la amplia mayoría de la gente pues está viendo en su vida cotidiana que lo que están diciendo no es verdad. Pero no pensemos que no va a ocurrir como sucedió hace algunos años nuevamente algo como fue la Operación Berlín, que fue una campaña de desinformación pues abanderada, promovida por un académico intelectual como es Enrique Krause, de oposición de derecha, y vamos a estar viendo este tipo de mecanismos. Lo que sí es que se han estado sofisticando, Nancy, ya no son tan burdos como ocurría en aquel 2002, en donde pues prácticamente se hacían cuentas de Twitter que no, aunque no tuvieran ningún seguidor, hacían desinformación. Ya no está sucediendo de manera tan burda. Ahora vemos mecanismos más sofisticados.
pero sigue siendo la misma dinámica, sigue siendo la misma receta, tratar de difundir una noticia sensacionalista, una noticia falsa y buscar que ésta llegue lo más lejos posible para que después, si tiene éxito esta noticia falsa, sea más difícil contrarrestarla con, en este caso, información y la verdad. Doctor, también en esta parte del análisis es que me llama la atención cómo ni siquiera cuando uno cree que ya tocaron fondo, ellos desisten en su afán de mentirle al pueblo de México, de tratar de tomarle el pelo o de abiertamente intentar manipularlo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que recordar un episodio que a mí ya me parecía que era, digamos, el fondo de su crisis en la que estaban metidos y es cuando el presidente López Obrador en abril, no sé si lo recuerda, doctor, pero le dio esta especie de váguido durante una gira el 23 de abril de 2023, justamente porque ya tenía esta enfermedad de COVID y le dio fuerte y hubo información, porque ahí no había un vacío de información. Los secretarios daban el estado de salud en las conferencias matutinas, la propia Beatriz Gutiérrez Müller pues publicó mensajes diciendo pues que sí tenía fiebre, tenía un poco de dolor, pero pues que estaba bien y llegaron al colmo de decir que ya tenía un derrame cerebral. Luego ya cuando reaparece el presidente el 27 de abril de ese mismo año, es decir, unos días después de que estaban insistiendo casi que estaba muerto y que estaban ocultando el cadáver o que incluso se lo habían llevado a Estados Unidos, cosas ya muy ridículas, pues uno pensaría, pues ya, ¿no? Con eso. Y además reclamándole, ¿no? Al presidente, ¿por qué no salió antes para desmentirnos? Pues, ¿cómo es que siguen cayendo tan bajo? O sea, es que no me explico por qué uno pensaría, después de esa experiencia, pues ya abandonan esa estrategia que claramente no les está sirviendo. Pero no, al contrario, siguen cayendo en estas mismas trampas que ellos se ponen. Mira, lo voy a decir con mucho respeto, Nancy. A veces a mí también me sorprende, a veces no sé si de verdad han llegado al límite de sus capacidades intelectuales y entonces pues lo que hacen es creyendo ellos una gran estrategia y en el fondo pues están cometiendo una serie de torpezas. O sea, a mí realmente también me sorprende que lo sigan haciendo. Porque mira, el tema de, como bien señalas, el tema de la salud del presidente ha sido un tema central en las campañas de desinformación y ha estado incluso desde, no sé si lo recuerdas, desde que él era candidato, ya antes de 2018. No tengo documentado si fue antes, seguramente también, pero al menos sí tengo documentado que en la campaña previa a la elección de 2018 se empezó a maquinar esta idea de un presidente o un posible presidente viejo, alguien con una serie de enfermedades. Recordemos que antes de ser presidente, el candidato en ese momento, López Obrador, tuvo un infarto en el marco del tema de la reforma energética, fue algo muy sonado. Entonces la salud del presidente se empezó a poner ahí como un tema central para hacer campañas de desinformación, campañas de desprestigio. Y algo que también me llamó la atención fue que justo ahora, en diciembre, me parece, los primeros días de diciembre, cuando se inaugura esta primera fase del Tren Maya, vuelven a decir, no sé si lo recuerdas, salieron un par de columnistas, opinadoras, principalmente una de ellas, empezó a decir que el presidente había también tenido no sé si dijo un infarto o algo por el estilo, pero lo más ridículo de todo esto, Nancy, es que mientras ella lo difundía en sus redes sociodigitales, el presidente estaba dando una conferencia, no sé si fue en Campeche, en Mérida, en el sureste del país. Entonces, incluso ya llegan al absurdo, pero sigue siendo el tema, la salud del presidente, uno de los objetivos de estas campañas de desprestigio para tratar todo el tiempo de estar golpeando. ¿Y cuál es el fondo de eso? Generar incertidumbre. En el mejor de los casos, ellos quisieran incluso que esto impactara en la bolsa mexicana de valores, en el tipo de cambio, etcétera, al pues justo mostrar un escenario catastrófico en donde el mandatario pues no estaría presente. Es algo que están haciendo. Mira, han estado tratando de golpear
al gobierno actual de múltiples formas. Y no es que no haya críticas al actual gobierno, por supuesto, hay muchas críticas que legítimamente se pueden hacer, pero ¿por qué recurrir a este tipo de bajezas como la salud del presidente o simplemente estar haciendo invenciones sobre distintos temas? El hijo del presidente también fue central, que me parece algo lamentable que se use la familia del presidente para las cuestiones políticas electorales. Pero al final de cuentas, yo creo que esto nos habla también de la desesperación. eh, Mira, decir que está cerrada la contienda actualmente o decir que Xochitl Gálvez tiene posibilidades de ganar, pues realmente es construir una noticia falsa, realmente es construir una verdad alternativa. Es simplemente tratar de generar un discurso para que la base de la oposición crea que puede tener una mínima esperanza. Pero es totalmente pues, innegable que el resultado próximo del proceso electoral de este año pues ya tiene lista a una futura presidenta, ¿no? Y es parte también de esta desesperación lo que lleva a que los grupos de oposición pues desplieguen este tipo de estrategias de desinformación. Y doctor, también como parte de este análisis, bueno, ya nos decía de estos objetivos ilegítimos y además deliberados, ¿no? De, por ejemplo, tratar con estas noticias falsas de impactar en la economía de alguna manera y que se derrumbe algo que han perseguido prácticamente desde el inicio de este gobierno al decir compren dólares, ¿no? Porque se van a ir a 25, 30 pesos el tipo de cambio. Por citar uno de los muchos temas con los que han estado celebrando estos de la oposición, cada, no, ni siquiera fracaso, pero sí cada digamos, como momento crítico de ciertas circunstancias, por ejemplo, el paso del huracán Otis o esta también este momento en el cual se detienen las operaciones del Tren Maya para que se inaugure otro tramo es entendible, ni siquiera es un fracaso, simplemente forma parte de los tiempos que se fueron marcando para la inauguración de esta mega obra o el tema pues más reciente de cómo un solo usuario habría utilizado una aeronave de mexicana. Siempre están celebrando de alguna manera la desgracia o quisieran que pasaran más desgracias para decirle al pueblo de México, ¿ves pueblo zombie? Te lo dije, o pueblo foca, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto ha formado parte también un poco de su desesperación, ¿o cómo lo observa usted? De la misma manera, Nancy, incluso me parece, pues a mí me parece muy lamentable que no tengamos una oposición realmente coherente, lúcida, que haga las críticas agudas, puntuales, que cualquier democracia necesita. Cualquier democracia necesita que haya una oposición. La propia 4T, lo que ahora es la 4T en su momento fue oposición y era una oposición dura, crítica, sí, pero casi siempre buscaba tratar de hacer los señalamientos puntuales, no por nada, pues después se convirtió en gobierno todo este grupo en ese momento opositor, porque la gente los vio como un grupo coherente, como un grupo con legitimidad, como un grupo con la capacidad de gobernar. Y lo que vemos ahora es que, pues, vemos una oposición muy mínima, muy lamentable, o sea, da incluso, lo voy a decir en términos llanos, hasta pena ajena la forma en que lo hacen. A ver, tú ya lo dijiste de una forma, yo lo voy a decir de otra. ¿Cómo es posible que en un gobierno en donde se está fortaleciendo el Estado, después de un periodo neoliberal en donde se llevó casi a su estado más mínimo, en donde se está fortaleciendo a través de pues mayores medios de comunicación en su sentido más literal, como es un tren o dos trenes, en este caso con el transoceánico, el tren Maya, el tema de fortalecimiento en este caso de Mexicana, fortalecimiento del salario mínimo, etcétera, una serie de políticas y cosas que ya se han realizado. ¿Cómo es posible que la oposición critique eso, que justo es lo que la gente está viendo que se está haciendo bien? O sea, nuevamente reitero, podrían hacer una serie de críticas agudas y puntuales importantes que este gobierno no ha hecho y justo se les ocurre criticar
no solo lo que se está haciendo, sino lo que es visible a los ojos de todas las personas. Es más, muy probablemente este tipo de personajes, si no lo han hecho, lo van a hacer en el corto plazo, se van a ir a dar una vuelta al Tren Maya, ¿no? Y va a salir seguramente una foto de ellos, pues viajando en el sureste mexicano, en el Tren Maya. Entonces, es incluso hasta torpe que critiquen lo que se está haciendo, a diferencia de la crítica que se hace desde el gobierno y se hacía cuando este gobierno antes era oposición sobre la barda de la refinería esta que nunca se hizo y se propuso, ya después supimos que Xochitl Gálvez incluso proponía esa refinería, no se hizo. Eso sí es criticable, algo que se dijo que se iba a hacer y no, ni siquiera se avanzó a una simple, más allá de una barda. Pero ahora criticar un tren que justo lo que va a generar en el mediano plazo es un derrame importante para la economía del sureste mexicano, justo también para evitar que haya migración hacia Estados Unidos y la posibilidad de que nuestros paisanos, nuestros vecinos se queden en el país y que no migren, pues realmente es algo absurdo, ¿no? Pero es parte de esta desesperación y también de estas limitaciones de la propia oposición. O sea, es una oposición que justo como nunca voltearon a ver a la gente, como nunca estuvieron al tanto de lo que sucedía, como nunca les interesó el bien común de la población, pues hacen este tipo de críticas absurdas que no es otra cosa que darse balazos en el pie, Nancy. Así es, doctor. Y pues nos decía que tienen algunos mecanismos mucho más sofisticados. ¿Cómo puede nuestra audiencia ir identificando, pues, que se trata justamente de mentiras o de verdades a medias o verdades manipuladas? Porque también hay una realidad que se manipula para hacer creer que estamos en otra situación o en otra circunstancia, a pesar de las evidencias, pues como bien nos comenta, ¿qué mecanismos estarían utilizando o cómo podemos darnos cuenta de que están tratando de manipular ciertos temas o de incidir pues en lo que sigue, que es la votación? Mira, una de las sugerencias que podría hacer, perdón, es que, porque no es sencillo, o sea, es muy sutil la forma en que, cuando no es burdo, lo tratan de hacer bien, es muy sutil en la forma en que desinforman a estas personas. Entonces, la sugerencia que yo haría es que traten de buscar las personas que nos están escuchando, viendo mecanismos de verificación de las noticias. Y no tienen que ser grandes mecanismos sofisticados de voy a ir y con inteligencia artificial ver si la imagen o no es falsa. Pueden ser muy sencillos, más de lo que parece. Mira, uno puede ser que tengan una lista de medios de suma confianza. Es decir, que si están en Twitter, pues sigan a Contralínea, sigan al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, sigan opinadores, opinólogos, periodistas que consideren que su voz es veraz, que informan en sus cuentas, ¿no? Entonces, de esa forma verifican, porque muchas veces uno no puede darse cuenta si es desinformación. Otra también es que duden. Siempre es importante dudar cuando la noticia es sensacionalista. Es decir, cuando la noticia lo que se ve claramente es que lo que genera, lo que busca como un objetivo final es generar tráfico, es decir, que se difunda, que se viraliza. ¿A qué me refiero con noticias sensacionalistas? Le dio un infarto al presidente, se murió el presidente, Claudia Sheinbaum intentó matar a alguien, es decir, cosas que son inverosímiles, cosas que son poco creíbles, esas ahí tenemos nosotros que prender la alerta y buscar estos mecanismos de verificación. Otros mecanismos de verificación puede ser la misma familia, no sé, si están en un grupo de WhatsApp con sus amigos, vecinos, gente que también le gusta hablar o opinar sobre política, decir, oigan, ya vieron esta noticia, y ahí entre todos, a nivel de comunidad colectivo, tratar de discernir y ver si es o no una desinformación. Pero lo que no hay que hacer es tratar de creer de forma inmediata cualquier tipo de noticias que uno vea, y por otro lado, difundirlo. Antes de difundir, hay que ser cautelosos, cautelosas y tratar de buscar estos mecanismos de verificación. Nosotros en el programa universitario tenemos varios cursos, varios talleres que invitamos a que entren a estos talleres. Algunos, la mayoría de estos, si no es que casi todos son gratuitos. En un momento más hablaremos de otro que estamos lanzando, pero también tenemos nosotros varios talleres para, nosotros les llamamos internautas combativos,
para que la gente, la ciudadanía pueda entrar y pueda también conocer y entender la forma en que se difunde la noticia falsa y por otro lado la forma en que podemos hacer verificaciones para que estas noticias falsas pues no lleguen, ¿no? A más personas, porque lo que tenemos que hacer con la noticia falsa es cortarla para que sus flujos de desinformación se detengan. Y justo, doctor, esto nos da pie para que nos haga la invitación a nuestra audiencia a este curso internacional Análisis Estratégico de Redes Sociodigitales, Medios de Comunicación y Narrativas Mediáticas, que se va a llevar a cabo del 3 de febrero al 6 de abril de 2024, es decir, de este año, de 9 a de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son 54 horas en total. Tienen las dos modalidades, presencial y también en línea. Doctor, ¿de qué va este curso? Pues mira, justo ese es el nombre, análisis estratégico de redes sociales, medios de comunicación y narrativas mediáticas. Es el segundo año que hacemos este curso, pero ya tiene, digamos, una innovación este curso, y es que se compone de 3 módulos que pueden tomarse de manera independiente, diseñadas para ofrecer habilidades teóricas, prácticas, habilidades fundamentales de análisis que van de la imagen pública, herramientas computacionales, caracterización de audiencias de redes como YouTube, TikTok, Facebook y análisis de contenido mediático. Estos 3 cursos se pueden tomar de manera independiente, se pueden inscribir y lo toman de manera independiente y son 3. Uno de ellos, el primer módulo o curso, es construcción de narrativas e imagen pública en redes. Mira, algo que es fundamental en este contexto justo es el prestigio, la imagen pública, la construcción de marcas, ya sea que te interesa pues una marca para tu propia persona, una marca para tu colectivo, tu colectiva, para tu organización, para tu grupo de vecinos, cómo construir esa marca y posicionarse en las redes sociodigitales. Pues bueno, de eso va un poco el primer módulo. Son 3 sesiones, cada uno de los módulos es de 18 horas. La primera sesión del primer módulo vamos a hablar sobre herramientas para analizar y construir la imagen pública. También vamos a tener toda una construcción de la narrativa de la imagen pública, cómo construir también narrativas en torno a la imagen, al análisis de personalidad, taller de creatividad. En cada uno de estos módulos vamos a tener conferencistas magistrales. El otro módulo va a ser sobre audiencias, métricas y análisis de redes sociodigitales, y lo que buscamos aquí es proporcionar recursos, en este caso analíticos, para examinar a fondo las redes sociodigitales, centrándonos principalmente en YouTube, en TikTok y en Facebook. Y también aquí lo que vamos a analizar, esta va a ser un poco más, digámoslo así, vamos a generar y proveer más habilidades computacionales con sistemas de computación y sistemas de datos, en este caso como es una plataforma que se llama Python. También vamos a conocer las entrañas de YouTube, cómo analizar las métricas de YouTube, cómo caracterizar las audiencias, las temáticas. Esto es muy importante también. Y el tercer módulo es análisis de medios y cobertura mediática. Y el objetivo de este último módulo, también de 18 horas, es proporcionar metodologías para analizar las coberturas y contenidos mediáticos, para conocer y evaluar la información que la ciudadanía recibe. Vamos a enseñarles a extraer información, grandes cantidades de información de notas de prensa, con un método que se llama el web scraping. También hacer análisis estadístico de datos, búsquedas y clasificación de notas informativas. Mira, Nancy, el objetivo de las personas a las que va dirigida este curso va desde un community manager, un asesora de algún político, políticos, investigadoras, investigadores, estudiantes, periodistas, personas que les interese todo lo que tiene que ver con Internet, personas que tengan interés también por la parte estadística. Es un panorama muy amplio y justo lo que busca este curso, estos 3 módulos, también pueden ustedes pagar estos 3 módulos, es un curso de paga. Cada uno de los módulos tiene un costo de 6,000 pesos. Sin embargo, si a ustedes les interesan los 3 módulos, en este caso la promoción es que tendría un costo de 15,000, pero si pagan antes del 15 de enero, va a haber un descuento de 30% y antes del 28 de enero un descuento del 15%. Ojo,
hay además 50% de descuento para la comunidad UNAM. Es un curso que de fondo busca generar habilidades, proveer herramientas y que al mismo tiempo las personas que se dedican en el ámbito de la comunicación y los perfiles que ya dije puedan profesionalizarse. De fondo es un curso de profesionalización y pues hay que verlo también como una inversión en un mundo, en un espacio, en un momento histórico que este tipo de herramientas son necesarias incluso para la vida cotidiana. Las invito a que entren a la página que sería puedjs.unam.mx. Ahí pueden encontrar el curso que se llama Análisis Estratégico de Redes Sociodigitales, Medios de Comunicación y Narrativas Mediáticas, y ahí se pueden inscribir, Nancy. Doctor, pues le agradecemos mucho no solo la invitación, sino también las reflexiones en torno a este aceleramiento de la guerra sucia contra la cuarta transformación y lo que podemos esperar de aquí en adelante. Por supuesto, muy importante tener las herramientas necesarias para combatir estos mensajes de desprestigio. Doctor Julián Atilano, siempre es un gusto platicar con ustedes en general del programa universitario, y los esperamos aquí el próximo miércoles en la sección que ya tenemos predeterminada para estas reflexiones. Que pase muy buena tarde y muy feliz año, doctor. Igualmente, Nancy, y pues un llamado a que quienes nos están viendo abran los ojos, que estén muy bien informados, que sintonicen todos los días Contralínea, las cuentas también de Nancy Flores, para pues de alguna forma contrarrestar este embate de desinformación. Muchas gracias, bonito día. Bonito.